Hola a todos. Hoy vamos a resolver el siguiente ejercicio y dice así: encuentre la altura de la torre y la longitud del tirante que la sostiene. Acá tenemos una torre que tiene una altura y, porque no sabemos cuánto mide la altura de la torre, y tenemos acá un tirante que la sostiene, que es este, que como tampoco sabemos cuánto mide, pues le hemos llamado X. Se forma un ángulo entre la longitud del tirante y el nivel del piso de 65 grados. Y esta longitud nos dice desde donde empieza el tirante hasta donde está la torre son 30 metros. Entonces nos pregunta por dos dimensiones: la altura de la torre, que hemos llamado y la longitud del tirante, que hemos llamado X. Este ejercicio se puede resolver por trigonometría. Vamos a recordar cuáles son las relaciones básicas de trigonometría. El seno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Tenemos otra relación trigonométrica que nos dice que el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y tenemos una tercera relación básica de trigonometría que nos dice que la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, aquí se forma un ángulo, acá, de 90 grados. Y entonces tenemos un triángulo rectángulo donde tenemos dos catetos y una hipotenusa. Esta es la hipotenusa del triángulo y estos dos son los catetos. Bueno, ¿cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente del ángulo? Bien, el cateto opuesto del ángulo de 65 grados es el que se encuentra enfrente de él, es decir, la altura de la torre. Y el cateto adyacente es el lado que se encuentra justo al lado de él. ¿Qué es esto? Que sabemos que mide 30 metros. Y finalmente, como habíamos comentado, acá está la hipotenusa del triángulo. Nos pide encontrar la altura de la torre, es decir, nos pide encontrar el cateto opuesto. Conocemos el cateto adyacente del ángulo de 65 grados, pero no conocemos el cateto opuesto, que es lo que nos está preguntando, la altura de la torre. Entonces, tenemos tangente, la función tangente de un ángulo que nos relaciona el cateto opuesto, que es lo que queremos conocer, y el cateto adyacente, que es lo que conocemos. Por lo tanto, la tangente de 65 grados es cateto opuesto, que es la altura de la torre, lo que se ha llamado en un inicio y, sobre el cateto adyacente, que son los 30 metros. Podemos despejar y despejando nos quedaría que y es igual a 30 metros por la tangente de 65 grados. ¿Por qué despejamos así? Bueno, porque 30 metros estaba dividiendo, entonces si pasa al otro lado de la igualdad, pues pasa multiplicando. Y resolvamos. 30 por la tangente de 65 es igual a 64.33. ¿Qué cosa? Metros. Por lo tanto, la altura de la torre es de 64.33 metros. Y este es el primer resultado, lo que nos pregunta el ejercicio.
Ahora nos pregunta por la longitud del tirante que lo sostiene, es decir, nos pregunta por la hipotenusa del triángulo que se forma. La hipotenusa la han llamado X. Entonces, conocemos el cateto opuesto, cuánto vale, que es la altura de la torre, 64.33 metros. Tenemos el cateto adyacente, esta longitud que nos daba de 33 metros, pero nos falta encontrar la hipotenusa. Entonces, podríamos utilizar la relación trigonométrica seno del ángulo o coseno del ángulo. Vamos a utilizar la función coseno del ángulo. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que con cualquiera de las dos, pues nos da el mismo resultado, pero vamos a aprovechar que el cateto adyacente ya nos lo dan como un dato de entrada. Por lo tanto, tendríamos que el coseno de 65 grados es igual al cateto adyacente, que son los 30 metros, sobre la hipotenusa, que es decir, la longitud del tirante, que han llamado en un inicio X. Podemos despejar X para encontrar la longitud del tirante, que es lo que nos pregunta ejercicio, y tendríamos que X es igual a 30 metros sobre el coseno de 65 grados. Y esto es igual a, resolvamos, 30 entre el coseno de 65 es igual a 70.98. ¿Qué cosa? Metros. Por lo tanto, la longitud del tirante que sostiene a la torre mide 70.98 metros. Y este es el segundo resultado de lo que nos pide el ejercicio. Muchas gracias por resolver este ejercicio conmigo. Hasta luego.